Buenos días. Si les parece, empezamos en punto con esta segunda mesa dedicada a un sustrato que es un clásico en los desafíos tanto para cartografía como para resultados de ablación, el flúter atípico. Mi nombre es Esteban González Torrecilla, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y mi par en la moderación de esta mesa es Miguel Ángel Quiñones Pérez, de la Fundación Jiménez Díaz, también de Madrid. Si les parece, vamos a empezar lo más en punto posible, ya llevamos un poquito de retraso, con la primera presentación, e introduzco al doctor José Luis Merino Llorens, que nos va a hablar del primer reto, el flúter auricular atípico primario, no ligado a una cardiopatía estructural al menos evidente. Cuando quiera, José Luis. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a la organización por su invitación a estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, me gustaría empezar la presentación un poco introduciendo algunos conceptos. El flúter auricular atípico se considera una arritmia infrecuente, pero desde mi punto de vista probablemente es una arritmia que está infradiagnosticada. Este era, por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular permanente que ocasionalmente se regularizaba. No somos capaces de apreciar actividad auricular, pero seguro que la estaba, y es un ejemplo típico de un paciente con aleteo atípico. Ese es un concepto. El otro concepto es cuando hablamos de cardiopatía estructural. Sabemos que el flúter, por definición, es una macroreentrada, y clásicamente sabemos que hay determinantes para que haya un circuito de macroreentrada. Uno de ellos es que haya un circuito estructural, es decir, haya un sustrato, y eso implica que haya una dilatación auricular para que la reentrada gire en torno a un orificio valvular o otro obstáculo anatómico, o el desarrollo de cicatrices. El segundo determinante sería la presencia de conducción lenta. Esto es un clásico que luego podemos debatir si realmente en un aleteo, en un flúter, yo ya hablo muy latinoamericano, realmente hay conducción lenta o no. Bueno, el primer de estos conceptos, como partimos de la base que realmente tiene que haber un sustrato, pues sin cardiopatía estructural, me gustaría matizarlo, y de hecho pues no hay que ver nada más que las charlas como están distribuidas en esta sesión, y entonces bueno, pues realmente sería mejor hablar de cardiopatía estructural directa, bien natural como en pacientes valvulares, mitrales o tricuspidios, o congénitos operados, posablación de FA, ya sea con catéter o cirugía. Y en cambio, lo que sería no tan estructural sería aquellos que no tienen una lesión directa en la aurícula, ya sea cardiopatía isquémica, miocardiopatías, e incluso, que es el grupo mayor, ancianos hipertensos, en los cuales la cartografía de voltaje demuestra áreas de cicatriz. El paciente puro y duro de no cicatriz los hemos tenido, pero son realmente raros. El otro concepto dentro de las macroreentradas ya no es el circuito, sino es la conducción lenta. Clásicamente se habla que el flúter atípico debe girar en torno a un obstáculo anatómico, ya sea una válvula, ya sea una cicatriz. Y bueno, pues la ablación en estos casos pues se trata de una ablación lineal entre estos obstáculos. Ya hace años introdujimos el concepto de intentar localizar una zona de conducción lenta, un canal, análogamente a las taquicardias ventriculares. Hubo mucha controversia y sigue habiéndola, pero el hecho es que en algunos de estos pacientes el modelo de la reentrada es superponible al que podemos encontrar en una taquicardia ventricular, con la ventaja de que es un modelo 2D, no 3D. Y la importancia que tiene esto es que la aplicación de radiofrecuencia sería focal. La serie más reciente, más grande, sería esta del grupo del Dr. Reddy, y en esta serie la mayoría de los pacientes son posablación de fibrilación auricular, que se ve el ratón. Son 90 pacientes, la mayoría, como digo, previa ablación o previa cirugía, y realmente idiopáticos por presencia de una cicatriz, solo 7 pacientes, es decir, menos del 10%.
Nuestra experiencia de los últimos años, los últimos 107 pacientes con aleteo atípico, la mayoría serían sin cardiopatía. Si excluimos cardiopatía isquémica y dilatada, nos quedaría un 45%, es decir, aproximadamente la mitad de los pacientes. Son pacientes en general, como he dicho antes, mayores, ancianos, distribución varón-hembra similar, y en la mayoría de los casos el circuito estaba en la aurícula izquierda. Centrándonos en los tipos de circuitos, empezaremos con la aurícula derecha. Se han descrito diversos circuitos, el lower loop reentry, upper loop reentry, mucho más raro, circuitos en la pared lateral de la aurícula derecha, hemos estado discutiendo, no veo a Roberto ahí, un paciente hace poco, se ven circuitos septales, incluso dentro de la vena cava superior. El lower loop fue de los primeros en ser publicado por el grupo del Dr. Simon de San Francisco. Básicamente utiliza el istmo cavo tricuspidio, pero el circuito está en la parte baja de la aurícula izquierda, puede rotar en ambos sentidos. La activación es un patrón que llamamos en D en un catéter multipolar alrededor del anillo tricúspide, y nosotros hemos podido estudiar algunos de estos pacientes con encarrilamiento, con mapas de encarrilamiento. Aquí verían en blanco es la disposición del circuito y ven que se limita una parte posterior e inferior de la aurícula izquierda. Incluso en dos de estos pacientes aplicamos, a ver si va el ratón, sobre el gap teórico de la cresta terminal o de la barrera posterior, y bueno, pues realmente lo que hace haciendo esto es convertir este flúter en un flúter convencional alrededor del anillo tricúspide. Pero bueno, fue la validación de este circuito. Flúter a nivel septal también lo hay. Uno puede especular si rota alrededor de la fosa oval. En principio, bueno, pues uno puede ir hacia aplicaciones lineales, pero también yo creo que actualmente sería mejor intentar buscar una zona de conducción lenta. Finalmente, dentro de la aurícula derecha, no querría dejar de mencionar este flúter, que son flúteres que están limitados al interior de una vena, la vena cava superior, sin participación de otras estructuras de la aurícula derecha, que se activa de forma pasiva. Esto lo describimos hace tiempo ya, algunos pacientes metiendo un catéter laso en la cava superior. Tenemos una secuencia de activación igual que en un flúter derecho cuando uno pone un catéter halo alrededor del anillo tricúspide. En algún paciente hemos hecho incluso mapeo electroanatómico. Ya en la aurícula izquierda, pues bueno, pues hay diversos circuitos en estos pacientes. En nuestra experiencia, aproximadamente la mitad de los pacientes tienen un flúter perimetral. Luego tenemos se reparten más o menos con la misma proporción circuitos en torno a otras estructuras como las venas pulmonares o la orejola izquierda, y lo que denominamos circuitos murales, que no giran en torno a ningún orificio natural, sino son circuitos asentados en una pared, pequeños. La mayoría de las veces están en la aurícula izquierda en estas localizaciones, pero también hemos sido capaces de detectarlos en la aurícula derecha. Centrándonos en aspectos más prácticos, el diagnóstico, bueno, pues lo primero tendríamos que establecer que estamos ante un flúter, es decir, macrorrentada. Hay que demostrar esto. Se han descrito diversos criterios, que la activación que estamos registrando no cubra el 50% de la longitud del ciclo del flúter. Esto tiene diversas limitaciones, luego les pondré un ejemplo. Yo creo al final lo más práctico no es ni siquiera encarrilamiento mostrando fusión, que esto es a veces difícil de demostrar, sino simplemente demostrar que somos capaces de tener ciclos de retorno exactos desde puntos distantes. Eso es incompatible con una actividad focal y demuestra macrorrentada. Cuando hemos sentado el diagnóstico que es una macrorrentada, un flúter, el siguiente paso es decir en qué sitio está, si es aurícula derecha o izquierda. Nuestro abordaje práctico es primero mirar la actividad del seno coronario. Si es distal a proximal, claramente es auricular izquierdo. Si es proximal a distal, pues no podemos decirlo. Y luego vemos la aurícula derecha. Si vemos una activación secuencial, pues eso es el típico
flúter convencional peritocuspidio, pero si es en paréntesis es importante diferenciar si tiene un aspecto de C o D, es decir, la pared lateral sería la última en activarse, en cuyo caso estaríamos en presencia de un flúter izquierdo, lower loop o de fosa oval. Para discernir entre ellos tendríamos que ir ya a técnicas de encarrilamiento, que por tiempo no voy a entrar en ellas. La ablación, bueno, pues sabemos que la ablación de este sustrato arrítmico es difícil. De hecho, representa menos del 1% del total de las ablaciones que se hacen en nuestro país, lo cual indica pues, que no es un sustrato agradable, con el menor éxito en la ablación junto a la taquicardia ventricular no isquémica. Para ello, pues tenemos que emplear todas las herramientas que tengamos, cartografía de activación y voltaje con navegador, pero combinada con cartografía de encarrilamiento, especialmente si la podemos incorporar al navegador. Y bueno, hay otras técnicas. Aquí les muestro un ejemplo. Esto sería un mapa de activación de la aurícula izquierda y uno, bueno, pues vería una activación que parece antihoraria en torno al anillo mitral, aquí en oblicuo anterior izquierda, y bueno, pues si nos conformamos con esto lo etiquetaríamos de flúter perimitral. Sin embargo, no era así. Era un paciente que tenía un circuito septal con una línea o una zona de conducción lenta en el techo, y eso hacía que la activación era bystander, antihoraria, y bueno, pues si hubiéramos hecho una aproximación de ablación sin más, pues no hubiéramos logrado nada. En este mismo paciente, después se inducía otro flúter que ya era claramente perimitral. Uno en el mapa de activación puede tener sus dudas, pero cuando hace encarrilamiento, y nuevamente les muestro en blanco ciclos de retorno exacto, es decir, por donde va el circuito, pues claramente aquí vemos que es un flúter perimitral pegado al anillo mitral y que, volviendo a la activación, pues que gira en sentido antihorario. Bien, en otros pacientes podemos tener esto, que vemos un catéter multipolar metido en la aurícula izquierda, tenemos el catéter seno-coronario y el catéter de ablación, y a pesar de eso, prácticamente no hay actividad en gran parte del ciclo. Lo etiquetaríamos de focal, es más, el mapa de activación pues nos daba un patrón claramente focal. Aquí diríamos mecanismo focal. Aplicar, ¿dónde? En el centro de la zona blanca, que es lo más precoz. Sin embargo, el mapa de ciclo de retorno nos mostraba que había ciclos de retorno exactos en puntos distantes que englobaban prácticamente toda la parte distal de la orejuela, y eso es raro para una taquicardia focal. Haciendo un mapeo de más densidad de activación en puntos dirigidos, pues fuimos capaces de identificar electrogramas tardíos, y estos son donde hicimos dos aplicaciones focales de refrecuencia, y ven como moviendo el catéter unos pocos milímetros, pues éramos capaces de detectar cambios en los tiempos de activación muy llamativos y un electrograma ahí fragmentado. Aquí la aplicación focal terminó el flúter, es decir, en principio no es muchos de los conceptos establecidos pues no son tan claros muchas veces en el laboratorio. Otro ejemplo que les traigo aquí es un mapa de activación, sale todo en verde, nos falta gran parte de la longitud de ciclo. Hacemos encarrilamiento, lo blanco nuevamente es donde está el circuito, y colocamos el catéter en un borde del circuito pegado a una zona de bajo voltaje, y en este punto, pues si ven el catéter de ablación, no se registra nada. Con lo cual, pues uno tendría dudas qué hacer en ese caso. Por, digamos, sospechas de la cicatriz y la disposición del circuito, lo que hicimos fue estimular con extraestímulos únicos, y ven que este extraestímulo, sin aparente captura, termina el aleteo. Lo que demuestra, primero, que hay tejido capturable, viable debajo, aunque no seamos capaces de registrar nada, y que además la captura solo de esa zona acaba la taquicardia, es decir, es un punto crítico para el circuito, y de hecho aplicando focalmente el flúter acabó. Como resumen de esto, pues diría que la ablación idealmente se debe hacer focal sobre lineal. Las complicaciones tienen una relación directa con el número y el tiempo de aplicación de radiofrecuencia, y la eficacia también, y para ello
tenemos que tratar de intentar identificar esta zona de conducción lenta. Si no somos capaces o simplemente no existe, porque hay algunos pacientes que, como el flúter ísmico derecho, no tienen un claro canal de conducción lenta, tenemos que ir a aplicaciones lineales, que para el caso del flúter perimetral solemos elegir este otro istmo y además validamos tras la ablación. Este es un ejemplo de un flúter de la pared posterior. Identificamos una zona de conducción lenta en este punto marrón y que fue donde acabó el flúter, como ven aquí. Voy a saltar. Y para acabar, simplemente creo que en estas arritmias a veces lo que hay que tener es imaginación para imaginar por dónde va el circuito. A veces tenemos circuitos simultáneos, tenemos que planificar cómo vamos a hacer la ablación, si no va a ser focal. Y a veces tenemos que recurrir a estructuras vecinas. Este fue el caso de una paciente con un aleteo, un flúter perimetral, que no éramos capaces de ablacionarlo desde el endocardio. Eso es relativamente frecuente, no había forma de hacer la ablación ni encima desde el epicardio. Pues realmente la línea que habíamos hecho pues se superponía con la aorta, es decir, probablemente no hubiéramos podido llegar a acceder desde epicardio. Lo que hicimos fue colocar un catéter en la aorta, desde ahí que estaba, como ven, superpuesto sobre la línea endocárdica, y aquí lo pueden ver en un eco transesofágico, y la aplicación de radiofrecuencia aquí pues terminó el flúter y la paciente no ha vuelto a tener recurrencias. Para concluir, mensajes para recordar: en principio el flúter auricular atípico sin cardiopatía creo que está pobremente descrito en la literatura y podría ser más frecuente de lo que creemos. El perfil clínico, al menos en nuestra experiencia, es el anciano hipertenso. Hay diversos mecanismos definidos que les hemos comentado. La cartografía creo que debe ser combinada activación y encarrilamiento, fundamental el uso de un navegador, y la ablación focal cuando sea posible, y los navegadores remotos pueden aportar algunas ventajas. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por tu presentación. Vamos a dar paso a la presentación que nos hará el doctor Julián Vilacastín, del Hospital Clínico San Carlos, quien ha sido pionero en la descripción de este tipo de arritmias. Muchas gracias, doctor Quiñones, doctor Torrecilla. Muchas gracias a la organización por haberme invitado y gracias a José Luis Merino porque ha planteado fenomenal las cuestiones generales que nos sirven para todos estos flúteres. Realmente a lo largo de los próximos 15 minutos vamos a hablar de arritmias auriculares sostenidas que no sean fibrilación auricular y que se produzcan sin haberse documentado antes cuando hayamos realizado uno o varios procedimientos de ablación de radiofrecuencia, es decir, que tengamos claras sospechas de que nosotros hemos hecho algo dentro del corazón que facilitan este tipo de arritmias. El diagnóstico de estas arritmias, que se pueden llamar taquicardias macrorreentrantes o microrreentrantes, o ya veremos que incluso focales, pero que son todas ellas secundarias o relacionadas estrechamente con la ablación previa, puede ser un electro de superficie normal y corriente, aunque tenemos que tener un alto índice de sospecha de lo que puede estar ocurriendo debajo, porque a veces ya veremos que nos pueden engañar. Y el diagnóstico definitivo, por supuesto, con la electrofisiología. Digo que nos puede engañar el electro porque tenemos que estar siempre pensando en este tipo de flúteres, porque si no podemos pensar en otro tipo de taquicardias y si no nos fijamos bien, en ocasiones no vemos las ondas PES con claridad. Cuando vemos unas ondas PES con espacio libre de potenciales entre ellas, de una frecuencia más o menos variable, entonces enseguida identificamos este tipo de taquiarritmias. Pero a veces no es tan fácil distinguirlas de fibrilación auricular, incluso a lo mejor no tenemos opción nosotros de verlas y lo que nos llaman es diciendo, oye, un paciente que le habéis hecho una ablación hace X meses ha tenido una recurrencia, ¿qué hago? Bueno, pues es importante en los electrocardiogramas, lo repito una vez más, estar siempre pendiente de que una de las formas de recurrencia que pueden tener un abordaje diferente después de una o varias ablaciones de fibrilación auricular es esto, se trata de un flúter, ¿no? Y luego hay cosas curiosas porque también uno puede pensar
y te pueden llamar diciendo, no, el paciente tiene un flúter común después de la ablación. Bueno, hay veces que en la ablación de la fibrilación auricular se complementa con una ablación del istmo cabo-tricúspide. Entonces, en estos casos, tocando el istmo cabo-tricúspide, pues primero ya tienes más posibilidades de meterte en líos si el paciente no tenía flúter antes, pero es que después lo que hemos observado, aunque no está publicado, pero Javier Moreno registró varios casos hace unos años, es que cuando tienes un istmo bloqueado, porque has hecho una ablación del istmo, cualquier arritmia izquierda que entre por el seno coronario lo que hace es colisiona en el istmo cabo-tricúspide con la línea de bloqueo, sube hacia arriba y empieza a girar antihorario y nos da morfologías en el electro de superficie que son tremendamente parecidas a un flúter común. De nuevo, la electrofisiología intracavitaria es la que nos tiene que dar el diagnóstico. Y luego también, ojo, porque algunas recurrencias se interpretan como un ritmo sinusal. Son pacientes que, en este caso, por ejemplo, están en seguimiento remoto, tienen que mandar un electrocardiograma periódicamente cada X días y nos contó que tenía cierta sintomatología. En cuanto vimos este Holter, ya dijimos nosotros que no se correspondía con el diagnóstico que le habían dado. Sí, ya sé, está en italiano, pero en Italia hay muchas unidades de arritmias, pero grandes, pocas. Bueno, todo el mundo se puede equivocar, eso está claro. Nosotros en 2003 tuvimos la suerte de poder publicar 2 casos, inicialmente, luego lo complementamos con un tercer caso, de unas arritmias, fijaros en el panel B, que efectivamente parece, si no ves con detalle las ondas de la arritmia, podría parecer incluso fibrilación auricular, pero tuvimos la oportunidad de encontrar 3 pacientes, y los 2 de ellos, el caso 1 y el caso 2, pudimos observar que tenían unas ondas PES claramente manifiestas, que luego el diagnóstico de flúter o no puede estar en entredicho, pero no está claro que eran arritmias auriculares organizadas, y pudimos describirlas y cartografiarlas en mucho detalle, y vimos que eran reentradas que tenían relación con gaps que se habían producido en las líneas de bloqueo que nosotros habíamos intentado hacer alrededor de las venas pulmonares. Fijaros que estamos hablando de esa época en la cual teníamos 30 casos de ablación de fibrilación auricular y ya habíamos tenido 2 flúteres. Estábamos utilizando no catéteres irrigados, sino los primeros catéteres, y aunque utilizábamos navegadores, pues está claro que nos dejábamos gaps entre medio. Y el tercer caso era un flúter perimitral, que de alguna forma habríamos tocado el istmo entre la orejuela o la vena pulmonar inferior izquierda del anillo mitral, enlentecido o favorecido de alguna manera la posibilidad del flúter. Enseguida, en los años siguientes, empezaron a aparecer las series, y las series, pues unos y otros confirmaban lo que nosotros habíamos visto. Habíamos intentado ponerle el nombre de taquiarritmia, pero nos obligaron en los editores del JCI a que fuera denominado como atrial flutter, secundario a la ablación de fibrilación auricular. Y lo que llamaba la atención es que en seguimientos cortos las cifras eran muy dispares y había porcentajes muy elevados. Enseguida se empezó a observar también, como habéis visto en la diapositiva anterior, que los porcentajes eran mucho más elevados cuando uno se mete con estructuras anatómicas complejas, como es la fibrilación auricular persistente o permanente, y empieza a hacer líneas. Yo creo que todos hemos tenido la tentación, y lo hemos conseguido en alguna ocasión, de pasar a un enfermo que estuviera mucho tiempo en fibrilación auricular a ritmo sinusal. Fijaros estos bucles que hacemos con los catéteres en la aurícula, que te permiten hacer quemaduras lineales bastante bien conseguidas, pero aún y todo, esto está claro que es una fuente de gaps en el futuro, y esto favorece las macroreentradas o las microreentradas, como nos ha comentado José Luis hace un momento. Ya el doctor Felt, no hace tanto, en 2010, publicó este artículo en el cual dijo, pues ahora que ya conocemos bien las técnicas de ablación, vamos a aleatorizar a aislamiento pulmonar o a hacer líneas, que ya veis, lesiones alrededor de las venas pulmonares, del techo, hacemos el istmo mitral, y que veamos además que conseguimos bloqueo, y vamos a ver qué pasa con las recurrencias. Realmente en números totales las recurrencias son muy parecidas. Fijaros, 58 versus 51% de los pacientes estaban libres de arritmias en una u otra técnica, pero cuando analizaron, como veis en la gráfica, las recurrencias por
taquicardia auricular o flúter auricular, como queréis llamarlos, es mucho más frecuente que cuando haces muchas líneas tengas más recurrencias debido a este tipo de arritmias organizadas. Pero lo que queremos nosotros es tener este tipo de arritmia, es decir, de repente que nos llamen y nos digan, oye, mira, este paciente ha recurrido después de una ablación de fibrilación auricular y lo veamos así de bien. Y si no lo vemos así de bien, pues hacemos masaje del seno carotídeo o ponemos adenosina y así tenemos ya la posibilidad de ver fenomenal las ondas PES. ¿Qué hacemos? Bueno, pues si no toma el paciente fármacos antiarrítmicos, pues se le puede tratar con fármacos antiarrítmicos, pero en general estos flúteres responden mal a los fármacos. Son circuitos que cuanto más lento vaya la conducción, como el fármaco no te bloquea el gap selectivamente, pues siempre tienes que decir lo mismo. No utilicéis fármacos porque los fármacos van a fallar. Y en ese momento te dicen, pues le hemos puesto amiodarona y se ha quitado. Pues bueno, está claro que decimos estas cosas para fallar muchas veces, pero lo mejor quizás sea la cardioversión eléctrica. Y luego, si es muy precoz, pues esperar a que cicatrice la aurícula. Generalmente estos flúteres eran precoces, estaban en los 2, 3, 4 meses, aunque los de ahora que vemos últimamente, que son mucho menos frecuentes, ya no son tan precoces. Y para los eruditos, pues no cabe duda que hay artículos importantes de Circulation, por ejemplo, que nos dicen, dependiendo de dónde viene la taquicardia auricular, qué morfología tiene la electrosuperficie. Estos son datos muy poco útiles, te pueden orientar, pero ahora que conocemos la anatomía de las venas pulmonares, que son todas distintas, que hay troncos, etcétera, esto es muy difícil. Lo mismo, como ha comentado José Luis anteriormente, pues Sinan Chen, por ejemplo, ha publicado este tipo de algoritmos para intentar saber de dónde viene el flúter, y son algoritmos relativamente recientes, del 2011. Nosotros utilizamos poco esto. Lo que sí utilizamos son muchos catéteres. En los casos reales, o mejor dicho, más que muchos catéteres, muchos electrodos. Y con esto intentamos ver las secuencias del flúter y hacerte tú una idea de por dónde va. Y estoy de acuerdo, por ejemplo, con el artículo de Stevenson en el cual él dice lo mismo, y dependiendo ya de la cantidad de electrodos que tú tienes, pues las determinadas secuencias te pueden ayudar. Pero esto si tenéis el artículo a mano, porque si no esto es imposible aprendérselo de memoria. Lo que sí es muy fácil es ir haciendo, teniendo todos esos electrodos, los ciclos de retorno. En el istmo cabo tricúspido, 150, fuera, me voy de ahí. En la aurícula derecha alta, 80 milisegundos de ciclo de retorno, y además reproducible. Es que tenemos suerte en este caso, porque la arritmia se está dejando hacer de todo, cosa que muchas veces no sirve, porque de repente se te corta y te quedas pues con ganas de haberla podido estudiar mejor, ¿no? Pero aquí tampoco, nada. En el seno coronario distal ya templado, porque tenemos 45 milisegundos, nos estamos acercando. Y en el seno coronario, o mejor dicho, cuando cogemos ya el lazo, lo colocamos en el ostión de la vena pulmonar superior izquierda y vemos que ahí tenemos un ciclo de retorno de cero, pues ahí estamos ya mucho más cerca. Luego tenemos que utilizar toda nuestra sapiencia, porque es cierto que localizar un flúter en un circuito pequeñito pues es algo francamente difícil. Tienes que utilizar pues todos los trucos que hayas aprendido, desde el electrocardiograma de superficie, lo que hemos visto, las secuencias, el saber o no si esos potenciales que estás cartografiando reflejan algo y cómo los tienes que anotar. Pero a fin de cuentas lo ideal es diseñar o poder tener circuitos como este en 8, fijaros que afectaba a la entrada de las venas pulmonares derechas por algún gap que habíamos dejado y que luego con aplicaciones puntuales se pueden solucionar, ¿no? Das un toque, como ha comentado anteriormente también José Luis, das un toque en una zona muy concreta de radiofrecuencia y se puede cortar el flúter. Posteriormente han salido más estudios acerca de cómo son estos circuitos. Pues, por ejemplo, Marniski empezó a decir que no todos eran reentradas y que algunos, por la forma de mapeo, podían ser o microreentradas o focales. Pues sí, en algunos casos pueden ser probablemente focales. El hecho de que tengas escaras dentro de la aurícula te cambia todo el panorama. Me imagino que todos conocéis los casos de fibrilación auricular que os habéis metido y de repente veis que tienen escaras. Bueno, pues Natale, por ejemplo, enseguida observó que había dos tipos, los que eran post
arritmia ablacionada puros que tenían un gap pequeñito y que eran fáciles, como los que hemos presentado, y los otros pacientes que tienen escaras en los cuales la complejidad de los circuitos pueden ser mucho mayores. Entonces, DIPENSA ha utilizado su minuciosidad para precisamente delinear bien estos circuitos y decir que puedes intuir cuando hay línea isoeléctrica que va a tener un gap pequeñito, mejor dicho, sí, va a tener una zona, un istmo estrecho, porque estoy hablando de gaps, realmente habría que hablar de istmos, donde tú puedes aplicar una o dos veces radiofrecuencia y conseguir la ablación del flúter. Ahora bien, como digo, tienes que utilizar pues todos los trucos. En estos casos, por ejemplo, los ciclos de retorno pues se pueden marcar. Ya sabéis que tú puedes hacer un mapeo y donde haya ciclos de retorno 0 lo coloreas de un color, donde hay ciclos de retorno más 20 de otro, etcétera, y así puedes por lo menos localizar el circuito cuando estás más perdido y saber a qué estructuras corresponde. Una de las preguntas importantes que se ha contestado relativamente mala para mi gusto recientemente es: ¿qué es más proarrítmico, la radiofrecuencia o la crioablación? Bueno, pues este artículo, como veis, es del 2014 y ha comparado 415 pacientes ablación de radiofrecuencia con 215 ablación con criobalón. Dicen estadísticamente que las diferencias en la proarritmogenicidad no existen, pero lo cierto es que, como veis, taquicardia auricular en 9.4% en radiofrecuencia, taquicardia auricular en 6% en crio, taquicardia auricular izquierda 4.8 en radiofrecuencia, taquicardia auricular izquierda 2.8. No son significativas, pero uno parece o tiene a creer que la lesión que puede hacer la crio puede ser más homogénea. No lo sé. Lo cierto es que lo que es importante es hacer buenas lesiones con el catéter que utilices, hacer lesiones homogéneas y continuas, como sabéis. Y la otra pregunta también para contestar es: bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué pronóstico tiene el paciente que tiene una recurrencia por fibrilación auricular o una recurrencia por taquicardia auricular? Pues es un artículo de un autor chino que no le conozco personalmente, pero que el artículo no me ha gustado mucho porque no lo aclara. Lo que viene a decir es que los enfermos que recurren con taquicardias auriculares, que son fáciles de tratar, tienen menor cardiopatía estructural o tienen menor remodelado o mejor remodelado auricular. En definitiva, que está mezclando unos pacientes y otros, está mezclando conceptos, pero no llegamos a saber qué significa exactamente el hecho de que un paciente recurra de una forma o recurra de otra. Como curiosidad, y por si os pasa, sí he encontrado este artículo y recuerdo que hemos tenido algún caso parecido de que tú empiezas a mapear la taquicardia y te aparece una zona amplia en la región del ligamento de Marshall y no encuentras exactamente dónde está el punto precoz, sino que la precocidad es una zona, ya digo, relativamente amplia. Bueno, pues que sepáis que esto está descrito, se ven unos microelectrogramas ahí pequeñitos que los atribuyen al ligamento de Marshall y que se cura aplicando radiofrecuencia en esa zona. Para concluir, me gustaría recordarles que el diagnóstico es electrocardiográfico, pero que hay que sospecharlo y que lo complementa el estudio electrofisiológico de este tipo de taquicardias, que el mecanismo fundamental es la reentrada, aunque pueda haber focos ectópicos, que muchas veces se relaciona con istmos estrechos que en venas pulmonares que nos hemos dejado permeables, aislando las venas es suficiente, que a veces nos encontramos escaras, que no debemos hacer muchas lesiones dentro de la aurícula porque esto es más frecuente que parezca, y que el tratamiento es seleccionar bien a los pacientes para que no tengamos esto después de la ablación y realizar buenas lesiones. Y el estudio electrofisiológico y la ablación mucho mejor, casi con toda probabilidad, que los fármacos antiarrítmicos. Y que el pronóstico al final pues depende del estado de la aurícula. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Julián por tu presentación. Si les parece, acumulamos la discusión para el final de la mesa. Y me cabe la suerte y el honor de presentar al doctor Francisco García Cosío, casi y sin casi, uno de los padres de estos sustratos, o por lo menos un familiar muy directo, ¿verdad? Y que nos va a hablar del flúter atípico asociado a pacientes con valvulopatías. Cuando quieras. Bueno, gracias. Esto coloca el listón muy alto, voy a tener que decir algo. En primer lugar diré que no tengo ningún conflicto de interés a declarar. En segundo lugar diré que no me he puesto de acuerdo con los precedentes ponentes para decir que, ojo, que lo de flúter es equívoco.
y tenía 2 diapositivas para mostrar cómo los flúteres atípicos cartografiados por Jais y colaboradores en el año 2000, algunos sí que reúnen condiciones de flúter, vaya, no se ve el ratón blanco, lo siento, pero los de la izquierda se puede ver que tienen unas morfologías de ondulación continua, pero otros que no. Y el estudio de Bochoyer en el grupo de nuevo de San Francisco pues muestra algo bastante característico en estos 2 flúteres, entre comillas, quizá taquicardias macro reentrantes, pero es demasiado largo, está perdido. Flúter me temo que va a ser el término. Sepamos, sin embargo, que no estamos mirando a un flúter con los criterios clásicos electrocardiográficos, y me repito, y no me importa porque esto es importante, porque ni tiene por qué tener ondulación, ni tiene por qué tener longitudes de ciclo por debajo de 240 milisegundos, es decir, frecuencias por encima de 250, porque pueden ser también arritmias relativamente lentas. Claramente, por favor, mirar siempre V1, porque cuando no se ve en otros sitios, muchas veces se ve en V1. Bueno, entonces la pregunta que se me hace es clara. Flúter atípico en valvulopatías, de modo que he ido a consultar las numerosas series que sin duda habrá sobre el flúter atípico en miocardiopatías y la respuesta es no, no hay series. Pero bueno, algo había que decir, de modo que vamos a ver qué hay sobre el flúter atípico publicado, porque necesitaríamos saber, en primer lugar, ¿por qué cuando pensamos que en las valvulopatías, sobre todo en las mitrales, va a haber fibrilación auricular, tiene que haber un flúter en alguien? ¿Sabemos lo que es? ¿Sabemos cuál es el substrato y podemos prevenirlo y tratarlo eficazmente? ¿Podemos tratarlo con seguridad, dado que, ojo, el paciente con valvulopatía tiene otros contextos, sobre todo si tiene una prótesis? Y finalmente, ¿cuál es el pronóstico? Bueno, respuestas blanco y negro no hay ninguna, pero veamos lo que hay, y si alguien sabe algo más, por favor que me lo diga, porque estoy lleno de curiosidad. La serie de Jais, de nuevo, del año 2000, incluye, simplemente porque los encontraron, esto es una cosa descriptiva, totalmente inicial, había prácticamente la mitad de los casos tenían regurgitación mitral, MR, mitral regurgitation, y en estos casos podemos ver que algunos habían tenido algún procedimiento quirúrgico, este era una cirugía valvular aórtica, esta era una valvuloplastia, pero otros no. Ahora bien, muchos de estos estaban asociados a miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, otras patologías. Entonces, no se trata de casos puros. En cualquier caso, ¿qué es lo que ven? Bueno, ven lo que acabamos de ver ya por el doctor Merino, por el doctor Villacastín, áreas, estas amarillas que pone aquí, que son las grises que hemos visto en las imágenes de estos otros ponentes, áreas grises inexcitables de bajo voltaje que sí pueden estar en la parte, esto véase que es en la cara anterior de la aurícula izquierda, esto sería la zona superior de la aurícula izquierda, la zona septal de la aurícula izquierda, pero muy predominantemente en la zona posterior, entre las 4 venas pulmonares. ¿Por qué, demonios? Y esto incluía las valvulopatías mitrales. ¿Por qué tiene que haber en esa zona una alteración? Debe ser un substrato. Bien, el hecho es que la inmensa mayor parte de estos casos tenían ese sustrato de zonas no excitables y no sabemos lo que es, básicamente. Tenemos alguna evidencia ahora mejor con resonancia magnética, pero nos falta un análisis claro de qué son estas cosas. El estudio, un par de años después, del grupo de Carl Cook y compañía, pues reúne de nuevo otro pupurri de 28 pacientes en los que buscan flúteres izquierdos, básicamente. Y de nuevo vean aquí entre las 4 venas pulmonares, la pared posterior de la aurícula, aquí más arriba, en esta zona aquí más abajo, zonas grises de bajo voltaje, parece ser un substrato. Estos naturalmente no todos eran valvulopatías mitrales, 9 de esta serie en concreto estaban ahí tras cirugía mitral, 5 por valvulopatía reumática, 4 no reumática, pero le cuesta a uno imaginar qué demonios está haciendo el cirujano en la pared posterior entre las 4 venas pulmonares para hacer ahí una zona de bajo voltaje. Es improbable que eso se deba a la cirugía. En cualquier caso, un punto que se ha mencionado de pasada, pero que conviene insistir, se identificaron 42 circuitos en 23 de los 26 pacientes, casi 2 circuitos por paciente.
Ojo, porque cuando estamos hablando de flúter atípico no estamos hablando de algo obligado por una anatomía de nacimiento que es el flúter típico, sino que estamos hablando de sustratos variables e incluso esas zonas grises, hay quien ha opinado que pueden cambiar mucho si cambiamos la secuencia de la activación. Pronóstico. Bueno, aquí tenemos un pronóstico, es un pupurri, difícilmente nos dice nada y esto va a ser una cruz que vamos a tener que conllevar porque no tenemos ninguna serie de pacientes con valvulopatía limpia para saber qué hacemos en ese caso concreto. De modo que la taquicardia macrorreentrante tras cirugía valvular puede apoyarse en áreas inexcitables de bajo voltaje independientes de las atriotomías y que pudieran ser marcadores de daño miocárdico crónico. Pero aquí estamos hablando de cirugía, ¿por qué? Simplemente porque la mayor parte de los pacientes que he encontrado pues eran posquirúrgicos, de modo que ese es el motivo. Aquí nos viene bien el estudio de Markovits, también en el año 2002, que se centra en pacientes que han sido sometidos a cirugía valvular. Y vamos a la anatomía. Por algún motivo no es algo nuevo para mí el estar interesado en la anatomía, porque claro, las macrorreentradas dependen de eso. Este es el corazón tal como lo veríamos más en una autopsia que en una cirugía. A uno le gustaría girarlo un poco más, pero bueno, el cirujano lo ve así. Y aquí vemos la atriotomía izquierda normal, la de todos los días, es una atriotomía posterior izquierda, por delante de las venas pulmonares y fuera del surco interauricular. A veces el cirujano apura esto, diseca un poquito el surco interauricular. Ojo, no es un septo interauricular, son dos paredes paraseptales auriculares. Eso decía el doctor Anderson, que se empeñaba en decir eso, es que son dos paredes, no una, y eso nos va a explicar algunos de los problemas que nos vamos a encontrar. Y luego hay una atriotomía que se popularizó en un momento y parece que tiene algunas ventajas quirúrgicas, sobre todo en reintervenciones, que es la llamada transeptal superior, y que consiste en abrir tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda a través de la zona septal paraseptal. Y aquí tenemos la pared de la aurícula derecha y la pared septal de la aurícula derecha y la pared libre retraídas juntas para poder ver la válvula mitral. Cuando vemos los mapas que publica Markovits aquí, de nuevo describe estas zonas en la pared posterior de la aurícula. Aquí no están vistas las venas pulmonares, pero aquí se adivina cómo eso es la nuca del paciente, ¿no? O sea, esa zona parece que sigue estando ahí. Pero vayamos ahora a esa intervención, la cirugía transeptal superior, y podemos ver, y aquí las zonas grises de bajo voltaje están en rojo, que era otra manera de verlo, y podemos ver que sí, esta zona paraseptal auricular derecha tiene una enorme lesión, pero también la paraseptal auricular izquierda, de modo que esa cirugía es muy agresiva. Parece estar provocando grandes zonas de destrucción y eso puede ser una preocupación y de hecho parece haberse identificado como una de las terapias quirúrgicas muy arritmogénicas. Aquí el estudio de Lukács le ha dedicado mucho interés a este tipo de cirugía, nos muestra de otra manera esa incisión y podemos ver cómo este corte sí, por supuesto que abre la pared libre de la aurícula derecha, pero también abre aquí dos paredes paraseptales de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda y la pared posterior de la aurícula izquierda. Es mucha cirugía, mucha incisión, mucha destrucción. Y aquí en este caso Lukács mapea una taquicardia que está en torno a zonas de retraso de conducción en la aurícula derecha, en la pared anterior de la aurícula derecha. De modo que, ojo, aquí tenemos algo que sí puede quizá ayudarnos a prevenir. Lukács persigue esto haciendo simplemente registros electrocardiográficos y monitorización postoperatoria en pacientes operados por una y otra vía. Y podemos ver cómo en 69 pacientes con el abordaje superior transeptal, la incidencia de taquicardias en el electrocardiograma, no los voy a llamar flúteros si quieren, sí, me da igual, de flúter atípico en el electrocardiograma es mucho más alta en esa incisión que cuando se hace aquella incisión posterior de la aurícula derecha. De modo que parece que sí que eso es una incisión arritmogénica. Como factores contribuyentes a la ritmogenicidad estaban el sexo, no se puede cambiar, la edad no se puede cambiar, pero sí
la incisión transeptal superior. De modo que eso parece tener ya cierto peso, aunque no haya una evidencia tan clara. Ahora, el interés por esta incisión es tal que en Circulation Arrhythmia Electrophysiology, en el año 2015, o sea, este año, han publicado esta serie que tiene 20 pacientes, de los cuales 7 tienen una incisión transeptal superior y 13 no. Es una serie muy pequeña, pero eso indica que realmente hay algún interés importante. Y aquí vemos cómo cuando mapean... Perdón, estos son taquicardias cartografiadas. No son, perdón, me he equivocado, viene después esto. Estos son 20 pacientes consecutivos que han sufrido cirugía valvular mitral y que tienen taquicardias mapeadas en la aurícula izquierda. 7 incluyen circuito septal y 13 no incluyen circuito septal. Después de la ablación, podemos ver que los que no tienen circuito septal no tienen recurrencias, mientras que los que sí tienen circuito septal tienen una enorme incidencia de recurrencias, circuitos difíciles. La anatomía que ellos muestran ecocardiográfica es que el grosor del septo en el eco transesofágico es superior también en estos pacientes que tienen las taquicardias septales. Y aquí tenemos cuáles fueron las atriotomías de estos 7 pacientes de taquicardia septal. Todas menos una eran atriotomías superiores transeptales. Interesantemente, 3 pacientes de estos habían sufrido también, no quiero herir a nadie, pero bueno, se les había sometido a una intervención antiarrítmica también durante la cirugía, particularmente este único que no tenía una incisión transeptal. De modo que esa incisión tiene algo, hay que volverla a estudiar, hay que volver a plantearla para ver qué podemos hacer. Y aquí tenemos algo que creo que demuestra que es que la anatomía es demasiado difícil y no la entendemos. Esto es del mismo trabajo que acabamos de ver, es el resultado de la ablación, y estos son los puntos de ablación sucesivos que se van aplicando, venas pulmonares superiores, superior derecha, inferior derecha, y en esta taquicardia se van haciendo aplicaciones y lo que se va produciendo es una prolongación progresiva del ciclo. Podemos ver a 280, a 290, a 310 y finalmente se corta la taquicardia. Esto los autores lo interpretan como creación de retrasos de conducción. Yo creo que igualmente probable es que simplemente no estamos en un istmo crítico y lo que estamos haciendo es aumentando el tamaño de un obstáculo central y esto está haciendo que la taquicardia aumente su longitud de ciclo hasta un punto crítico. Bien, esto quiere decir que es muy difícil en estas taquicardias septales conocer la anatomía y que cuando lleguemos a una de estas, como decía, creo que era el doctor Merino, hay que sentarse y pensar mucho antes de echarle una raya, un punto o lo que sea, porque va a ser difícil. Por tanto, el tipo de incisión quirúrgica y las líneas de ablación se relacionan con la aparición ulterior de taquicardia macroentrante atípica. Pero ojo, porque resulta que el flúter típico está en todas estas series. Volviendo a Lukács, en el estudio que él hace de taquicardias macroreentrantes después de cirugía por cardiopatía congénita y valvular, pues solo incluía unos pocos pacientes, 22 pacientes que tenían cirugía mitral, 22 de los 83. Pero fijémonos en una cosa, de 119 total de taquicardias mapeadas, 66 eran flúter típico, que podía no parecer flúter típico. Es decir, lo que han dicho los ponentes anteriores de que hay que mirar con lupa el estudio electrofisiológico porque el electro no nos ayuda, también está de acuerdo con esto. Y bueno, finalmente podemos hacerlo sin complicaciones. Esto es una imagen de 1994 de cuando alguien quiso hacer una ablación por vía transeptal de la unión auriculoventricular y, bueno, pues se llevó por delante el disco de una prótesis de Brock-Shiley y esto naturalmente es la pesadilla de todo el mundo. Esto va a ocurrir. En una serie más reciente del 2009, en un grupo de 51 pacientes, había 32 prótesis mitrales y pues Wang y compañía hacen un estudio de ablación y
suspenden la warfarina, lo cual puede ser significativo, mantienen heparina en altas dosis, tienen tiempos de fluoroscopia más prolongados, lo cual evidentemente se explica por el cuidado para no penetrar la prótesis, pero en un caso se les atrapa el catéter en la prótesis. Tiraron para el medio, tiraron y salió. ¿En cuántos casos ha ocurrido esto? Bueno, debe ser muy emocionante, desde luego. Hubo una embolia cerebral debido a trombosis en el laso. Ya muy brevemente, hay un estudio de Maslinsky que realmente se dirige a la ablación del flúter perimitral. Estos son pacientes que han sido trabajados en otros laboratorios N veces y vemos que tiene 67 pacientes, de ellos finalmente reúne 21 que tienen flúter demostrado, aunque algunos de ellos también tienen fibrilación auricular. Ahora veamos la composición de la población. 12 habían tenido un MACE quirúrgico, 10 ablación con catéter, 7 tenían prótesis de St. Jude y 2 bioprótesis. Nuestro centro sería en estas prótesis de St. Jude. ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede haber? El pronóstico solo lo ven a 6 meses y de momento lo pasaré por alto. No tuvieron ninguna complicación en estos 7 casos y en los demás tampoco, los de las prótesis no. Y ellos aducen, bueno, primero utilizan eco intracardíaco con aurícula derecha que les puede permitir seguir mejor la posición del catéter, mantienen un INR terapéutico hasta el estudio electrofisiológico, mantienen alto nivel de anticoagulación y mencionan, pero no claramente analizan, el uso de vainas deflectables. Y ya para terminar, pues un par de casos en los que estoy hablando de ablación de fibrilación auricular, pero al fin y al cabo es mover catéteres en la aurícula izquierda en pacientes que tienen prótesis y por eso los he cogido. 50 pacientes de un estudio multicéntrico americano en el cual de nuevo ven pues que los tiempos de fluoroscopia son más prolongados. Aquí ellos insisten en que vigilaban muy específicamente esto y realmente no hubo ninguna complicación fatal y complicaciones no fatales eran ligeramente más frecuentes, incluyendo la recurrencia de flúter auricular en los pacientes con prótesis que en un grupo control. Otro dedicado por el grupo de Andrea Natale a 81 pacientes con prótesis mitral mecánica. Aquí ven, interesante, que los de las prótesis tienen más frecuencia de flúter atípico que los que no tienen prótesis, un grupo control hecho solo fibrilación auricular, pero naturalmente hay diferencias en el tamaño de la aurícula, son pacientes con prótesis y de la función ventricular, y tampoco hubo ahí complicaciones significativas, quizá una leve incidencia de hematomas y poco más. De nuevo, anticoagulación con INR terapéutico. Ellos hacen mucho hincapié en el control de eco intracardíaco permanente para evitar interferir con la prótesis. Ups, sé que me he pasado de tiempo, pero ¿cómo pongo el show para terminar? Lo siento. Gracias. Bueno, vale. Por tanto, toda taquicardia macrorreentrante flúter es abordable, pero ojo, la indicación es funcional, depende de la tolerancia a la arritmia e individualizada. Buscar la curación, hoy por hoy, no tenemos ninguna evidencia de que podamos conseguirlo. El pronóstico a largo plazo es desconocido. Necesitamos un operador y equipos experimentados y apoyo quirúrgico, por si acaso, si hay una prótesis por medio, por supuesto. Observación cuidadosa con fluoroscopia y ecografía con sonda en aurícula derecha. Estudio detenido de los mapas de activación y la anatomía antes de quemar o congelar. Mantenimiento de anticoagulación con antivitamina K y heparina en el estudio electrofisiológico y quizá apoyo con otros medios de guía de los catéteres en los que tengan experiencia. Me saltaré un par de diapositivas sobre la función auricular remanente para establecer lo que realmente tenemos como preguntas que tenemos que resolver para tenerle una mejor idea. Si entendiéramos la génesis de las áreas excitables, podríamos empezar a avanzar en la consecución de ritmo sinusal con función auricular efectiva, y la función auricular creo que es un tema que debemos debatir. Si la aparición de arritmias auriculares en un paciente con valvulopatía debería a lo mejor hacernos pensar que se está creando un sustrato y que debemos reconsiderar a lo mejor una cirugía quirúrgica precoz, una cirugía valvular precoz. Si
Una vez que tenemos el catéter en la mano, vale todo y podemos quemar toda la aurícula hasta el final. Y si no debemos sentarnos con los cirujanos y con la evidencia que tenemos en la mano, replantear indicaciones quirúrgicas y replantear incisiones para intentar hacer el menor daño ritmogénico posible. Gracias y perdón por haberme pasado. Bueno, vamos justos con el tiempo. Gracias al doctor Cosío por su presentación. Vamos a pasar a la próxima presentación, flúter auricular atípico en pacientes con cardiopatías congénitas, que la hará el doctor Ivo Roca Luque del Hospital Universitario Valdebrón. Bien, buenos días, casi buenas tardes a todos. Agradecer a la organización el darme esta charla, que la verdad, después de estos ponentes, la charla en sí es un desafío, así que espero que no se duerman y lleguen vivos al café. Vamos a hablar un poco de los pacientes con cardiopatía congénita. Vamos a centrar la charla en estos 4 aspectos. Es cierto que el título es cartografía, pero yo creo que son un grupo de pacientes complejos que hay que analizar algún aspecto clínico antes. Hablaremos de la cartografía, de cuál es el sustrato. Hablaremos de la eficacia de la ablación en relación a la cartografía y de algunos puntos particulares en estos pacientes. Uno, cuando analiza la incidencia, ve frases tan descorazonadoras como estas, del doctor Canter de hace muchos años, que nos decía que si seguimos a un paciente con cirugía de Fontan el tiempo suficiente, va a tener un flúter sí o sí. ¿Y por qué ocurre esto? Estos pacientes, además de las barreras anatómicas que ya les han explicado, de barreras de conducción eléctrica que tenemos todos en la aurícula derecha y que nos permiten tener un flúter típico, además estos pacientes, y tal como revisaba el doctor Cosío hace un par de años en la revista española, van a ser pacientes que tienen unas aurículas derechas, sobre todo, sometidas a mucha sobrecarga de presión y de volumen, ya sea por lesiones residuales, que como veremos tienen la mayoría de ellos, por fibrosis, por la propia cianosis que tienen estos pacientes, puede generar fibrosis en la aurícula. Todo esto va a dar lugar a posibilidad de circuitos de reentrada y además, como no puede ser de otra manera, estos pacientes tienen cicatrices en la aurícula de la propia cirugía. Todo esto hace que el flúter sea muy frecuente en estos pacientes. Esta teoría de la fibrosis se confirmó claramente con un trabajo reciente del grupo del Brompton, donde hicieron anatomía patológica a todos aquellos pacientes con cardiopatía congénita corregida que se iban a reoperar y analizaron si había diferencias en la fibrosis en pacientes que habían tenido flúter. Y claramente los pacientes que habían tenido flúter tenían más marcadores histopatológicos de fibrosis. Por tanto, esta teoría de la fibrosis, que tanto nos gusta a los electrofisiólogos, se confirma en la anatomía patológica. Y bueno, ¿es incidente o no es incidente? Pues fíjense, la incidencia varía mucho. Varía incidencias del 14% en pacientes con CIA a solo 3 años, al 20% en pacientes con Fallot. En un grupo, en una serie de nuestro centro, del grupo de cardiopatías congénitas del adulto, de más de 130 enfermos con transposición de grandes arterias y switch auricular, incidencia del 13%, pero incidencias hasta del 40% en el Fontan. Es decir, la incidencia es variable, pero es sin duda alta. Y además de incidente, es un problema clínicamente relevante, es decir, no son solo palpitaciones, no es solo un electrocardiograma normal, sino, fíjense, ya hay trabajos antiguos en pacientes con cirugía de Fontan, donde la incidencia de flúter se relaciona con insuficiencia cardíaca y trombos auriculares, pero esto va más allá. Fíjense, esta es en la serie de nuestro centro de cardiopatías congénitas del adulto, donde en pacientes con switch auricular tras transposición de grandes arterias, los que presentaban taquiarritmia supraventricular morían hasta 5 veces más de forma independiente. Es decir, el flúter auricular en estos pacientes es un marcador importantísimo de mortalidad. Y esto se reproduce en todas las series, y solo les pongo una más porque es la más importante. Casi 40.000 pacientes con cardiopatía congénita corregida, de los cuales 6.000 tuvieron flúter. Estos 6.000 tenían un incremento significativo de la mortalidad, ictus e insuficiencia cardíaca. Por tanto, hemos visto que es un problema relevante, que es clínicamente frecuente. Y en nuestra serie es similar. Fíjense, tenemos una serie de 85 pacientes sometidos a ablación por flúter en cardiopatía congénita, muchos de ellos más de un procedimiento, muchos de alta complejidad. Estos son los niveles de complejidad de las guías de cardiopatías congénitas, pero 3 es la máxima complejidad. Para que se hagan una idea, 23 transposiciones con switch auricular, es decir, pacientes con anatomías complejas. Y fíjense en la gravedad que presentaron estos pacientes.
El 40% tuvieron un evento grave como evento índice, insuficiencia cardíaca severa, síncope o shock, y hasta un 10% síncope o shock. De hecho, 3 pacientes en el laboratorio se disociaron durante el mapeo del flúter. No hubo ninguna muerte porque se paró el flúter, pero es una ilustración clara de que son problemas graves. Y vamos a entrar ya en el típico, atípico. Luego veremos que típico en el flúter en cardiopatía congénita quizás es una palabra que no va del todo bien. Hay muchas series, muchos posibles circuitos. Esta es una serie ya antigua de pacientes con CIA. Es una serie preciosa en cuanto a los dibujos, pero nos viene a decir básicamente que, como decía el doctor Cosillo, hay que seguir pensando en el istmo cabo-tricuspidio, también en pacientes con anatomías complejas, y que de hecho en los pacientes que tenían circuitos atípicos, en muchos de ellos también estaba implicado de forma concomitante el istmo cabo-tricuspidio. Hay muchas series, no las vamos a repasar todas, pero quizás el mensaje es que será típico o atípico muy variable según el paciente y según la anatomía, pero de nuevo hay que pensar que incluso en cardiopatías complejas como el Mustard o el Senning, el flúter ísmico, y fíjense que ya no digo típico, el flúter ísmico es también frecuente. Y quizás el artículo más relevante en cuanto a cartografía y en cuanto a descriptivo es este artículo ya de hace años de Nakagawa, que en 16 pacientes nos describía muy bien, mediante mapas de voltaje y mapas de activación, posibles circuitos. Como ven, son circuitos complejos. Podemos tener circuitos fáciles de entender entre 2 cicatrices, podemos tener múltiples circuitos entre cicatrices y zonas de bloqueo funcional, pero en resumen, lo que nos está diciendo es que son circuitos complejos y que él considera mapeables. Es un poco discutible. Él sugiere hacer cartografía de voltaje, como veremos también hacemos nosotros, y hace en todo caso una cartografía de voltaje algo peculiar, en tanto que considera escara o tejido no sano por debajo de 0,5, que esto es bastante común en la literatura, pero escara densa por debajo de 0,03 o 0,05, que los que están acostumbrados a cartografiar las aurículas, 0,03 es muy poco voltaje. En todo caso, con esta escala, ellos consideran que todos los circuitos son mapeables y que todos corresponden a istmos entre escaras de mayor o menor tamaño. La verdad es que este artículo tiene algún gap y no va nada mal la palabra, porque de 70 taquicardias que indujeron, mapearon 17, con lo cual asumir esta afirmación es quizás arriesgado. En nuestra serie de estas 85 pacientes, ¿qué circuitos tenemos? Pues fíjense, tenemos que casi la mitad tienen circuitos ísmicos, y repito que no digo típicos, digo ísmicos. La segunda población más frecuente son pacientes, esta de aquí, que en el mismo procedimiento tienen un flúter ísmico y un flúter atípico. La tercera es aquellos pacientes que solo tienen un flúter atípico, tanto en el primer procedimiento como en el segundo, y los menos frecuentes son aquellos que en un procedimiento tienen un flúter típico y que cuando recidivan es un flúter atípico. ¿Y qué pacientes van a tener flúter atípico? ¿Podemos predecir cuál va a ser el paciente que el circuito va a ser atípico? Esto está poco analizado en la literatura, pero en nuestra serie hay 2 marcadores claros. Pacientes con QRS muy ancho, por encima de 150, van a tener más circuitos atípicos, o pacientes con insuficiencia mitral o insuficiencia de la válvula AV sistémica van a tener más flúteres atípicos. Probablemente lo que están marcando estos factores es una cardiopatía más evolucionada. Les enseño algunos casos nuestros que vienen a decir que lo que decía Nakagawa hay que cogerlo con pinzas. Este es un paciente clásico de cardiopatía congénita con una CIA intervenida y un Epstein, que queda una IT severa y que, como vemos, tiene un circuito alrededor del anillo tricuspidio, un circuito antihorario, un circuito horario, pero a la vez en la pared posterolateral tenemos un circuito antihorario, desde el blanco toda la vuelta hasta el lila. Si analizamos el mapa de voltaje que hacemos a la vez que el mapa de activación, vemos como este es un flúter cicatricial. Usamos una escala 0,5-0,1, por debajo de 0,1 cicatriz densa, y fíjense que entre estas 2 cicatrices o entre esta cicatriz y la cava se desarrolla este circuito atípico, que podríamos decir cicatricial. Por tanto, hasta ahora, bien, podemos hacer cartografía de voltaje para ver dónde está el circuito. Pero fíjense, no siempre es así. Esta es una paciente con CIA intervenida que tiene claramente un circuito horario en la pared lateral. Bien, pero si analizamos qué voltaje hay allí,
Pues fíjense, mayoritariamente hay tejido sano, hay quizás tejido intermedio, tejido por debajo de 0,5, pero no hay escara densa. Por tanto, ¿es esto un flúter cicatricial? Pues no lo sabemos, pero al menos no es un flúter relacionado con una cicatriz densa. De hecho, la única cicatriz densa que tiene es en la pared posterior. Y de hecho, como decían el doctor Merino y el doctor Cosío, no todos son macro reentradas. De hecho, este es un paciente con una CIV y fíjense, toda la aurícula derecha, prácticamente toda, tiene una activación bastante pasiva, pero tiene una, no me gustaría decir micro reentrada, pero una pequeña reentrada en la pared lateral baja. Y de nuevo, vemos que el istmo en este caso es pasivo, y de nuevo cuando analizamos la cartografía de voltaje, pues allí no hay cicatriz, allí hay tejido intermedio. De hecho, la única cicatriz de nuevo es la cicatriz de la pared posterior, que probablemente es la cicatriz de canulación de la triotomía. Este paciente recidivó y presentó un circuito distinto, una macro reentrada en la pared lateral. Podríamos discutir si es efecto de nuestra ablación previa. Finalmente pueden tener circuitos preciosos, pero a la vez complejos. Este es un paciente de una anatomía compleja con una atresia pulmonar. Se le hizo inicialmente una fístula aortopulmonar y posteriormente un tubo del ventrículo derecho a la arteria pulmonar recambiado en 2 ocasiones, es decir, muchas cirugías, mucho sustrato. Pues fíjense, este paciente tenía un flúter en 8, tenemos un flúter que da vueltas por aquí, antihorario, y por aquí horario. El istmo es pasivo y aquí tenemos el flúter en 8, que es uno de los mecanismos clásicos en esta serie de pacientes. Y si analizamos el mapa de voltaje, aquí sí, claramente tenemos cicatrices, tenemos tejido intermedio y probablemente alrededor de estas cicatrices pueden desarrollarse estos circuitos. Bien, y uno entenderá que la ablación no es fácil, pues la eficacia en fase aguda es variable según las series, eficacias de entre el 70, 60, 70, 90% los más optimistas. En todo caso, queda claro que se relaciona con la mayor o menor complejidad de la cardiopatía. En esta serie, a mayor complejidad, menor eficacia. El trabajo más reciente, quizás más relevante hoy en día, es el trabajo también del Brompton, del año 2013, 113 pacientes, eficacia del 86%, claramente es una eficacia menor al del flúter típico clásico. En nuestra serie tenemos una eficacia similar a la literatura, del 82%, y hemos analizado qué predictores van a predecir fallar o ser eficaces. Pues bien, en primer lugar, en el flúter atípico la eficacia es un poco más baja, del 72%. Pacientes con disfunción severa del ventrículo sistémico, la eficacia va a ser más baja, probablemente tienen más remodelado, etcétera, y la complejidad de la cardiopatía. Y un dato, yo creo, relevante a nivel práctico es que no hay que esperar. Es decir, como hemos visto, este es un problema que es clínicamente relevante en estos pacientes y como más esperemos, aquellos pacientes en los que fuimos ineficaces eran aquellos pacientes en los que más tiempo había pasado desde el flúter hasta la realización de la ablación. Y a largo plazo pues vamos a tener que aceptar muchas recurrencias. 30% a 3 años, 60% a 5 años, 50% a 4 años y el trabajo más reciente y quizás más esperanzador de la doctora Ernst, 20%, pero fíjense, a 20 meses. Probablemente porque la ablación es compleja y probablemente porque estas aurículas se siguen remodelando por las lesiones residuales, etc. Y ya finalmente un par de diapositivas sobre casos nuestros que ilustran que estos pacientes, además de la dificultad en la cartografía, tienen dificultades particulares suyas. En primer lugar, el flúter mal tolerado. Esto clásicamente es frecuente en las TVs, pero también lo es en los flúteres de cardiopatías congénitas. Este es un paciente con tetralogía de Fallot, que ha quedado con lesiones derechas severas y que ingresó por shock cardiogénico asociado a flúter atípico. Por tanto, decidimos no realizar una cartografía clásica de activación y realizar una cartografía multielectrodo con el catéter Array, que permite hacer una cartografía con escasos latidos. Hicimos en primer lugar un mapa de voltaje con una gran cicatriz en la pared lateral y una zona de tejido intermedio en esta zona. Posteriormente indujimos el flúter, un flúter que, como vemos, tiene forma de C, es decir, un bracketing en la pared lateral. Hicimos un mapa y paramos el flúter y el mapa
diastólico, de DSM diastólico de Array, que no es el momento ni el foro para explicar el mecanismo, pero básicamente lo que nos viene a decir es en la diástole del flúter, es decir, entre ondas F, ¿dónde está la mayor actividad? Probablemente nos marca el canal diastólico o la zona crítica del circuito. Nos decía que estaba en esta zona. En esta zona, una vez mapeado, volvimos a inducir el flúter y aplicando radiofrecuencia en esta zona con estos potenciales fragmentados muy evidentes, paró el flúter. Hicimos algunas aplicaciones, algunos pueden decir que demasiadas, de seguridad o inseguridad, como quieran decirle. Posteriormente quedó no inducible y, de hecho, si ponemos el mapa de voltaje aquí, vemos que esta zona correspondía a una zona de tejido intermedio. Luego los accesos. Fíjense, este es el circuito en 8 que les he comentado. Este era un paciente difícil por el circuito, pero también por el acceso. Estos pacientes muchas veces han estado sometidos desde pequeños a muchas cirugías. Por tanto, muchos accesos vasculares están dañados. Este era un paciente que tenía una oclusión de la vena cava infrarrenal, por tanto las femorales no podemos usarlas, y una oclusión de la subclavia izquierda. Nos quedaba solo el sistema yugular y subclavio derecho, que nosotros consideramos que es, en algunos casos, insuficiente para efectuar un buen mapa, y decidimos hacer un abordaje mixto, superior y transhepático. Transhepático significa que los angiorradiólogos por eco nos pinchan la vena suprahepática. Aquí vemos como la aguja se acerca a la vena suprahepática, hacen una inyección de contraste cuando están dentro, pasan una guía y ya tenemos un acceso inferior a la aurícula derecha. Vemos aquí cómo entra el catéter a través del hígado a la aurícula derecha, a través de la vena suprahepática, mejor dicho, y nos permitió hacer la ablación. Y finalmente, el flúter ísmico en los Sennings. El flúter ísmico en los Sennings yo creo que no hay que llamarle flúter típico. Esta es una cirugía de Senning. Una cirugía de Senning, un breve repaso, es cambiar las aurículas de sitio, es decir, drenar las venas cavas a la aurícula izquierda y drenar las pulmonares a la aurícula derecha. Por tanto, creamos un septo nuevo que divide el istmo cavo-tricuspidio en dos, en una porción posterior y una porción anterior. Por tanto, uno se plantea cómo hacer una ablación del istmo. Pues bien, si vamos a ir a la parte posterior del istmo es muy fácil, por la vena femoral llegaremos. Pero ¿qué pasa para ir a la parte anterior? No llegaremos por la vena femoral. Una opción es hacer el abordaje retroaórtico, que es lo que hacemos de manera sistemática. La verdad es que esto es muy engorroso. El mapeo de la aurícula izquierda o sistémica por forma retroaórtica es engorroso, el apoyo es muy malo. Y ya en algunos casos hemos hecho una punción transeptal o transparche o transbácel de este neosepto, pero que, como ven, tampoco es una punción clásica, va hacia la derecha en oblicua izquierda y además son septos muy calcificados y muy duros. Esto nos permitió hacer anatomías tan bonitas como esta, con una aurícula de cavas que va por delante de la neoaurícula de pulmonares y está claro, este paciente tiene un flúter ísmico, un flúter que da una vuelta antihoraria alrededor del istmo cavo-tricuspidio, pero incorpora las dos aurículas. Y además la anatomía es compleja. Yo diría que no se le puede llamar flúter típico. En resumen, podemos decir que estos pacientes tienen mucha incidencia de flúter, que además este flúter se relaciona con la mortalidad, que según el sustrato vamos a tener más o menos incidencia de flúter típico o atípico, pero que en todo caso el flúter atípico no tiene por qué ser puramente macrorreentrante cicatricial, que los resultados en eficacia aguda no son perfectos, pero son tolerables, que aún son subóptimos a nivel de largo plazo, que esto se relaciona con la complejidad y quizás con el retraso en la ablación, y que finalmente estos pacientes van a tener muchas cosas particulares que habrá que planear antes de la ablación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivo. Vamos bastante justos de tiempo, 5 minutos para discusión. Yo invito a los ponentes a que suban rapidito a la mesa y a la audiencia a que se anime con alguna pregunta dirigida a los ponentes o a alguno en concreto. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Si no, el doctor. ¿Sí? Sí, Juan Cinca, de Barcelona. En relación al mecanismo del flúter atípico en estas circunstancias estructurales en las que a veces coincide o no coincide con la cicatriz y se ha manipulado mucho la aurícula, sobre todo la cara posterior de la aurícula, ¿hasta qué punto se podía pensar que se ha remodelado todos los plexos ganglionares retroauriculares y esto haya inducido factores de crecimiento neural y que sea causa de
digamos, de ritmogenia directa, por firing. ¿Se ha discutido esto en los artículos que ha revisado el doctor García Cosillo, por ejemplo, el doctor Roca? Bueno, respecto a la pared posterior, la verdad es que en los flúteres en cardiopatías congénitas la pared posterior no está excesivamente implicada. Y es verdad, es decir, hay flúteres que no sabes por qué hay allí un flúter. Es cierto que en la gran mayoría de casos, como mínimo, hay tejido intermedio. No hay nada cerca de los plexos ganglionares que yo haya visto en la literatura, nosotros tampoco lo hemos investigado. Y es cierto que los plexos ganglionares no suelen estar situados en la pared lateral, que es donde suelen estar los flúteres en los pacientes con cardiopatía congénita, pero es un potencial mecanismo seguro pero a el doctor investigar. García Cosillo ha hablado mucho de la aurícula izquierda cara posterior. Entre las 4 venas pulmonares ya sí que hay mucha inervación. Sí, bueno, el doctor Cinca sabe que no hay respuesta para esa pregunta. No lo sabía, yo no he revisado el tema. El tema del remodelado es que tengamos en cuenta que se ha empezado a estudiar por otra cosa que no sea la cartografía hace muy poquito. La importancia de esas manchas de fibrosis, al menos aparente fibrosis, pues Marouche y su grupo pues ha insistido mucho en que se ven mucho en la fibrilación auricular, aunque sea a veces la paroxística, en que tiene mucho que ver con el pronóstico. Es interesante puesto que hay una relación entre zonas de bajo voltaje y actividad neuronal publicada en el momento de las ablaciones, etcétera, pues es interesante la hipótesis de que pudiera tener una función eso ahí, pero yo creo que estamos como un poco lejos aún de poder concretar, ¿no? Sin duda siempre hay tentáculos de la investigación, pero no creo que podamos. Yo me contentaría con que nos preocupásemos por el sustrato preexistente que a lo mejor nos va a impedir curar al enfermo y detectarlo un poco antes. Si eso va a necesitar hacer resonancia magnética con realce tardío en un montón de pacientes, no lo sé, pero evidentemente hay que hacer algo más que simplemente encontrarse cosas en el laboratorio. Va a ser más difícil que en las taquicardias ventriculares porque la aurícula tiene menos voltaje, más difícil de ver y todo eso, pero yo creo que la taquicardia ventricular, con lo que oíamos en la sesión anterior, nos marca un poquito el camino, quizá. Una pregunta, el doctor Quiñones. Sí, quería preguntarle al doctor Julián Vilacastín, que nos ha hablado de las taquicardias auriculares, post-ablación de fibrilación auricular. En las guías nos dicen que cuando ablacionemos, aislemos las venas, nos hablan de desconexión de las venas y hacerlo lo más proximal posible. Hablan de desconexión, o sea, bloqueo de entrada, no nos hablan de demostración de bloqueo de salida. ¿Qué importancia le das? Porque sé que tenéis esta experiencia en la demostración de bloqueo de entrada y salida y qué resultados han tenido en la presentación de taquicardias auriculares con esta opción. Bueno, es fundamental el bloqueo de entrada y salida. Yo creo que ya esto es algo que hace unos años no se asumía y no se aceptaba, pero yo creo que ahora está asumido. Lo que hace falta para los flúteres, en general para todos, es aparte del circuito los disparadores. Entonces, en las taquicardias relacionadas con la ablación de las venas pulmonares, como dejes además el foco de la FA activo, me refiero que una vena pueda ser ritmógena, pues ya tienes, y eso puede tener relación también con la actividad parasimpática, pues si tienes el foco y tienes el circuito, pues ya tienes todo para tener la taquicardia o el flúter o como queramos llamarlo. Una última pregunta de la audiencia. Sí, al doctor Roca. Es muy importante, creo, desde el punto de vista de prevención, el papel que juegan los cirujanos a la hora de fabricar estos flúter. No sé si podrías dar algún tipo de consejos sobre cómo evitar estos flúter que en realidad se están realizando por las suturas que hacen los cirujanos, llevando las líneas a obstáculos anatómicos, intentar evitar que esto ocurra, ya que los resultados, evidentemente, de las ablaciones no son buenos. Sí, es una pregunta muy importante porque estoy parcialmente de acuerdo. Es decir, sí, muchas veces son flúteres relacionados con la cicatriz de la tirotomía, pero como han visto, muchas veces no, porque muchas veces estos pacientes lo que tienen es fibrosis por la propia sobrecarga de volumen y de presión. Por tanto, yo diría que, aunque los cirujanos intenten hacer líneas completas, no eliminaremos todos.
Pero en todo caso, respondiendo a su pregunta, sin duda. Es decir, si un cirujano va a decidir hacer una línea o hacer una tirotomía amplia, lo mejor es que la lleve hasta una barrera anatómica. Lo malo es que hay que comprobar el bloqueo. De hecho, el flúter que les he puesto, que ha recidivado o que recidivó con un flúter macro reentrante, muchos de ustedes habrán visto que esto fue culpa nuestra. Es decir, hicimos una ablación en ese microcircuito, pero probablemente no cerramos bien esa ablación hasta la cava inferior, con lo cual generamos un nuevo circuito más amplio. Y eso es lo mismo que puede pasar con los cirujanos. Si hacen una línea en el quirófano y no miran el bloqueo, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hacer líneas está bien, pero entonces hay que hacerlas muy completas. De hecho, hay algún grupo que está haciendo MACE derecho intraoperatorio para prevenir estas arritmias, pero es un solo estudio observacional con resultados prudentemente aceptables del 85% de éxito a los 2 años, pero bueno, es un seguimiento corto. Pero en todo caso, sin duda, si el cirujano hace una línea, tiene que hacerla completa. Una pregunta muy concreta al doctor Merino. ¿Hay que valorar siempre el bloqueo del istmo después de una ablación con éxito o se te quitan las ganas como a veces me pasa a mí? Me imagino sea del cabo tricuspidio o de... No, estamos hablando de flúteres atípicos, flúteres, por ejemplo, izquierdos. Sí, a ver, nosotros lo hacemos siempre, el perimetral. O sea, si lo haces en el flúter ísmico derecho, con más lógica tendrías que hacerlo en el ísmico izquierdo, ¿no? Porque, entre otras cosas, además, el gran salto en la recurrencia, ¿no? Yo recuerdo cuando el doctor Cosío decía que el flúter era una arritmia maligna porque se recurría después de la ablación y dejó de ocurrir cuando se empezó a validar que el istmo estaba bloqueado, no bastaba con acabar la arritmia, ¿no? Pues es el mismo concepto en el lado izquierdo. La verdad es que te da pereza, pero hay que vencer esa pereza. Me refiero a istmos, por ejemplo, alejados del seno coronario. La valoración de ese bloqueo en istmos alejados del seno coronario. Bueno, nosotros es que lo que hacemos básicamente es una línea entre el anillo mitral y la vena pulmonar superior derecha. Entonces, como metemos siempre un catéter multipolar, igual que en la aurícula derecha, pero en la aurícula izquierda, siempre validamos esa línea. Entonces, el otro tipo de flúteres que encontramos fuera del perimetral, hablo del lado izquierdo, suelen ser flúteres que tienen zona de conducción lenta, con lo cual no ha lugar, ahí sí es terminación. Y decía lo del istmo derecho, porque lo que sí hemos visto y nos estamos planteando es que muchos de estos pacientes recurren, no muchos, los que recurren, hay una proporción que es como flúter común. Entonces, claro, dicen, es que ha recurrido, ya no, ablación de nodo, o no le vamos a hacer nada. Luego le metes y resulta que es un flúter común, ¿no? Entonces, pues realmente te planteas, igual que ha comentado Roca, en los congénitos, ¿no? Que también te lo deberías plantear, hacer de rutina una ablación del istmo cabo-tricuspidio, pues aunque a uno le cuesta, digamos, hacer algo preventivo, quizás no sería descabellado en este tipo de pacientes. Pues muchas gracias a todos, tanto a la audiencia como a los ponentes.